podríamos estar acercándonos o tal vez ya estemos en una crisis energética como la que se presentó en los años 70 o peor aún. En estos momentos el mundo está lidiando con aumentos de precios de energía, desde la gasolina y el gas natural hasta el carbón. Algunos temen que sea tan solo el principio. Es preocupante que la invasión de Rusia en Ucrania, tras años de falta de inversión en el sector energético, haya llevado al mundo a una crisis que incluso superará las crisis del petróleo de la década de los 70 y a principios de los 80. Pero a diferencia de esos infames episodios, este no se limita tan solo al petróleo. Es una crisis de petróleo, es una crisis de gas, una crisis de la electricidad al mismo tiempo. La economía mundial ha podido resistir en gran medida el aumento de los precios de la energía hasta ahora, pero los precios podrían seguir subiendo hasta niveles insostenibles mientras Europa intenta desprenderse del petróleo ruso y potencialmente del gas. La escasez de suministro podría llevar a algunas decisiones difíciles en Europa, como el racionamiento. Es considerada una de las crisis en las que el mundo desgraciadamente en estos momentos no está preparado para asumirla. Y déjenme decirles algo que ya está comenzando. El contenido de este video no tiene desperdicio y te pido que compartas esta importante información. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a tu canal, que es totalmente gratis y me han dicho que sin dolor. Soy Eben P y estás viendo Hello. Los precios de la gasolina aquí en los Estados Unidos se ha disparado en más del 52% en el último año, alcanzando máximos históricos, lo que ha perturbado al ciudadano y ha contribuido a la crisis de inflación en el país. Los precios del gas natural, un combustible vital para calentar los hogares y alimentar la red eléctrica, casi se ha triplicado en los últimos años aquí en los Estados Unidos y se ha disparado aún más en Europa, aunque está muy lejos de sus peores niveles. La crisis del petróleo en 1973 estuvo marcada por largas filas de horas y horas en las gasolineras, escasez de combustible y pánico. Por supuesto, hay diferencia clave entre la actualidad y la década de los 70. Los precios no se han disparado tanto como entonces y los legisladores no han recurrido a medidas extremas como el control de precios. Los expertos dicen que hoy les preocupa la escasez de combustible, aunque consideran que es un riesgo mayor en Europa que aquí en los Estados Unidos. Y es que la escasez de combustible es un problema mundial que se va a notar muy pronto, aunque quizás, como ya les dije, no impacte tanto aquí en los Estados Unidos como puede impactar en Europa. Y es que cuando comenzó la guerra, Occidente trató de evitar atacar directamente los suministros energéticos de Rusia porque sencillamente era demasiado importante para los mercados mundiales. Rusia no solo es el mayor exportador de petróleo en el mundo, sino también mayor exportador de gas natural y un importante proveedor de carbón. Pero a medida que avanzaba la guerra y cuando la brutalidad de la guerra se hizo evidente para el mundo, ese enfoque de no intervención no duró mucho y Estados Unidos y otros países prohibieron las importaciones rusas de energía. Hasta hace poco, Europa estaba muy nerviosa por los riesgos de un cierre prolongado del Nord Stream a menos de 24 horas, pero hace unos momentos el presidente ruso Vladimir Putin alivió las tensiones cuando dijo que Rusia cumplirá sus obligaciones de suministrar gas natural a Europa, pero advirtió que los flujos a través de la tubería Stream podrían frenarse pronto si las sanciones impiden el mantenimiento adicional de sus componentes. El Nord Stream 1 es la arteria principal para el gas ruso a Europa y está actualmente inactiva debido a un mantenimiento regular y los gobiernos europeos están preocupados de que el Kremlin no restaure su flujo cuando el trabajo finalice en las próximas horas. Aproximadamente a la hora en que el Banco Central de Europa anuncia una subida histórica de tipos, hasta 50 puntos básicos según los últimos informes de prensa. Una interrupción prolongada podría conducir a una crisis energética aún mayor, lo que llevaría a los gobiernos a racionar la energía, perjudicaría a la industria y llevaría al país a una recesión aún más rápida. Putin dice que los flujos podrían caer un 20% de la capacidad tan pronto como la próxima semana si una turbina de una tubería crítica que se estaba reparando en Canadá no se devuelve pronto a Rusia. También dijo que otra turbina debe ir a mantenimiento el próximo 26 de julio. Incluso antes de que comenzara el mantenimiento, Gazprom el mes pasado redujo las entregas en el oleoducto al 40% de su capacidad, culpando a las sanciones canadienses que impidieron que la tubería fuera reparada allí. Los funcionarios europeos han descartado la explicación de la turbina como un pretexto para que Moscú intente causar estragos económicos en el continente. Y por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen,
presentó este miércoles un plan de ahorro de gas que prevé una reducción voluntaria del consumo de hasta un 15% por parte de los países miembros. Von der Leyen explicó que aunque 11 países del bloque ya han activado una alerta temprana en relación con el suministro de gas, una posible crisis con el combustible afectaría a toda la Unión Europea. Ella dice que Rusia está chantajeando, que utiliza la energía como un arma y que de este modo, en caso de un corte parcial significativo de gas o un corte total, Europa debe estar preparada. Pero ¿será que esta señora creerá que la gente es como pendejo? ¿Qué? Absolutamente todo el mundo fue testigo que quienes han llevado a esta situación de posible reducción de abastecimiento energético a Europa son los países que sin prever consecuencias tomaron decisiones equivocadas sobre alguna de las sanciones impuestas a Rusia. Y en respuesta a las acusaciones tras la reducción de suministro energético ruso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recalcó este martes que la empresa estatal energética Gazprom siempre ha estado cumpliendo con sus obligaciones e intenta seguir haciéndolo. Según el mandatario, los países europeos subestimaron la importancia de las fuentes tradicionales de energía y apostaron por las no tradicionales. Una energía que todavía está en proyecto, que está trabajándose y que todavía no se ha concretado. Y por otro lado, este miércoles, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó que Rusia no suministrará petróleo al mercado mundial si se imponen restricciones a su precio. Estas declaraciones de Novak se producen en medio de los intentos de Occidente de restringir el precio del crudo ruso. La semana pasada, el asesor de seguridad nacional estadounidense, el señor Jake Sullivan, informó que Washington está manteniendo discusiones detalladas con la Unión Europea y el Reino Unido para concretar la forma de imponer un tope de precio al petróleo ruso. Asimismo, el pacto trataría de estabilizar los mercados asegurando que el petróleo ruso siga llegando a los consumidores de todo el mundo, incluso cuando los gobiernos occidentales imponen cada vez más prohibiciones a las importaciones de este en sus países. Y el gobierno de España mostró este miércoles su categórico rechazo a la propuesta de la Unión Europea de que todos sus miembros reduzcan un 15% de consumo de gas hasta abril de 2023 como un plan de emergencia en caso del corte del suministro ruso. Ahora, esto es posible llevarlo a cabo en un clima de ardiente verano que actualmente están pasando todos los países de la Unión Europea. Pero ¿qué pasará cuando se acerque y apriete el frío, congelante y despiadado invierno? En ese momento es cuando las firmes voluntades se pondrán a prueba y lamentablemente, mi gente, el pueblo tendrá que una vez más sufrir las consecuencias. Y hablando de un ardiente y caluroso verano, las alertas de calor abarcan más de 20 estados entre estos días, en la llanura sur y parte del noroeste, y las temperaturas superarán la marca del siglo para 60 millones de personas durante las próximas semanas. Todo ello mientras una ola de calor similar se está llevando a cabo en Europa Occidental a temperaturas récords. Esto significa que un tercio de la población de los Estados Unidos está bajo aviso de calor y advertencia de calor excesivo para los próximos días, y más del 80% de la población de los Estados Unidos, alrededor de 265 millones de estadounidenses, experimentarán una temperatura máxima por encima de 32.2 grados centígrados en los próximos 7 días. Y no es probable que Estados Unidos vea mucho alivio durante las próximas semanas. El Centro de Predicción del Clima prevé que las temperaturas superiores a la media se prolongarán hasta bien entrada la próxima semana en la mayor parte de los 48 estados. Así que mi gente, termo en mano y sombrilla en hombros, mucho líquido importante, se me cuidan. Hasta aquí el video, ahora sí déjale un like al mismo. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, es gratis y sin dolor, y activa la campana de notificaciones, la tilín, para que sepas cuando te estoy colocando el próximo video cargado de información al estilo de Hello. Nos vemos en unas horas, se me cuidan hasta entonces, los quiero un montón, bye.